En el tema de la clase de hoy vamos a ver el diccionario de datos, que es un conjunto de definiciones y características tanto de la tabla como de cada uno de sus campos. Entonces, en esta clase vamos a hacer un ejercicio o vamos a mostrar cómo se crea el diccionario de datos de una tabla. Para esto vamos a utilizar el diagrama que habíamos hecho en la clase anterior de este ejemplo sencillo, por así decirlo, de una base de datos. ¿Ok? Para este caso vamos a utilizar la tabla de maestro, ya que es la que nos proporciona la mayor cantidad de posibles casos que nos podamos encontrar. Entonces, para esto vamos a nuestro diccionario de datos. Pues yo me fusilé este formatillo de alguna página de internet. Agradezco que lo compartieran. Y para esto, pues, este diccionario nos proporciona cierta cantidad de información. Puede que podamos incluir alguna información extra, pero para fines prácticos y sencillos, este cumple bastante con lo que debe de contener un diccionario de datos. Primeramente, como habíamos dicho, vamos a utilizar el diagrama de la clase anterior con la tabla de maestro. Entonces, como tenemos la información, necesitamos el nombre de la tabla. Nombre de la tabla, pues maestro, ¿no? También proporcionamos la fecha. Esta fecha que vendría siendo la fecha de creación, o también podría ser la fecha de la última modificación del diccionario de datos, porque puede llegar a pasar que en nuestra base de datos le hagamos alguna modificación y pues hay que actualizar también el diccionario de datos. Cabe destacar que también el diccionario de datos se puede llegar a crear directamente desde el gestor de la base de datos, o sea, o alguna herramienta que tenga acceso a la base de datos. Pero lo ideal sería primero generar un diccionario de datos para a partir de ahí poderla crear. Después tenemos el apartado para descripción, pues la descripción de la tabla, ¿no? Tabla que contiene los registros con la información de los maestros. Y después tenemos las columnas que me van a describir cada uno de los campos de mi tabla maestra. Entonces, estos columnas tenemos el nombre del campo, el tipo de dato del campo, el tamaño del campo, su valor por default y una descripción. También podremos agregar como el tamaño mínimo, el tamaño máximo, si el campo es autoincremental. En este tipo de casos, como es el autoincremental, se usa mucho para las llaves primarias para que cada vez que se crea un registro yo no tener que generarlo. El mismo gestor de base de datos aumenta el último ID que tenga registrado en uno y ese se le asigna al nuevo registro. También podríamos especificar si el campo puede ser nulo o no. ¿Esto para qué? Para a lo mejor no poder ingresar registros en los que me hace falta llenar algunos campos. Eso sería un tipo de restricción en mi tabla. Para este caso no, como no tengo nada que me obligue a tener campos que no sean nulos, pues no incluí esa columna ni la de autoincremental porque, como les digo, típicamente es para las llaves primarias. ¿Ok? Entonces comenzamos con el primer campo que teníamos en nuestro diagrama relacional. Tenemos el campo de maestro ID. Entonces, nombre del campo, maestro ID, el tipo de dato numérico. Aquí es para generalizar, utilizamos numérico. ¿Por qué? Porque puede ser int, tinyInt, float, infinidad de tipos de datos numéricos, ¿no? Y el tamaño, pues obviamente va a depender de si es entero, flotante, entero pequeño. Eso a nivel de bytes, ¿no? No tenemos un valor por default y su descripción sería identificador único para el registro de maestro. Después tenemos el campo de maestro, como lo tenemos aquí en el diagrama, y pues de una vez en el campo de apellido, ¿no? Entonces tenemos el campo de nombre, que es de tipo de dato de texto. Este puede ser char o puede ser char con varchar. Y de tamaño, pues le asignamos un máximo, ¿no? Este es el tamaño máximo. Le vamos a asignar un tamaño de 40 caracteres. Su descripción sería el nombre del maestro. Para el apellido también es tipo de dato texto y su tamaño es de 30, ¿no? 30 caracteres. Y pues su descripción, pues apellido del maestro, ¿no?
Este típicamente también se parte en dos, tanto apellido paterno como materno, ¿no? Por aquello de que a la hora de hacer formatos hay que separarlos. Es más fácil identificar cuál es el paterno y cuál es el materno. Ya ven que hay apellidos como De la Cruz, Montes de Oca y ese tipo de casos no es tan sencillo como en el espacio, ahí lo parto en dos y ya. ¿Sale? Para eso, pero como vuelvo a repetir, este es un ejemplo sencillo, pues continuamos con nada más guardar el campo de apellido. Después, si vamos a nuestro diagrama relacional, tenemos el campo de código, nuestro código. En el diccionario de datos, pues tenemos que es un dato numérico, ¿no? Y tenemos como descripción código asignado al profesor. Aquí puede llegar a pasar que el código muchas veces es un número tan largo que a lo mejor no alcanza a ser almacenado como un entero o un entero largo. Entonces a veces es conveniente también guardarlo como texto, depende de la longitud del número. Después checamos si tenemos nuestro campo de maestro correo. Y pues ese es de tipo texto, de tamaño 30. Dudo que haya un correo que tenga más de 30 caracteres, pero pues por ahí no vaya a ser. Y pues de descripción, correo electrónico del profesor o del maestro en todo caso, ¿no? Y después tenemos maestro está. ¿Qué es maestro está? Pues no dice a veces demasiado, ¿no? Eso de está. Y tenemos que es de tipo carácter, ¿no? Solamente vamos a tener un carácter. Y pues no tenemos un tamaño, ¿no? Porque pues va a ser 1. Y tenemos un valor por default. Valor por default a la hora de ingresar el registro, puede que yo no lo especifique. Entonces se va a ingresar el valor por default. Y pues tenemos en la descripción que es el estatus de profesor y que la A significa activo y la B significa dado de baja. ¿Sale? Esto también podría ser un tipo de dato entero corto, un tiny int, donde sea 1 que es activo, 2 dado de baja o 0 dado de baja. Esto depende ahora ya del diseño, de quien diseña la base de datos. Y después, como vemos, tenemos el de maestro UniIDFK, que sabíamos que era una llave foránea que yo estaba obteniendo desde mi tabla universidad. ¿Ok? Entonces, en mi diccionario de datos, pues yo tengo que es un tipo de dato numérico, ¿no? Este tipo de dato debería de coincidir con el tipo de dato que yo tendría en el diccionario de datos de la tabla universidad. ¿Por qué? Porque si no, pues habría un conflicto, ¿no? Y pues no tengo un tamaño ya que es numérico, tampoco tengo un default. Y su ID, pues su descripción, perdón, es el ID de la universidad a la que pertenece el maestro, ¿no? Después tenemos otros campos o, ¿cómo decirlo? Otras cosas que describir de nuestra tabla como las relaciones. En las relaciones tengo lo de el campo de la llave foránea que tiene relación con universidad, ¿sale? Esto es para, desde el diccionario de datos, ver qué campo tiene relaciones con otras tablas. En este caso estoy diciendo que el campo maestro, guión bajo uni, guión bajo idea, guión bajo FK, tiene relación con la tabla de universidad, como estamos viendo aquí, que jala la llave primaria de la tabla universidad. Y también tenemos campos clave. Campos clave, pues regularmente ahí se guardan las llaves primarias, ¿saben? Y aquí estamos viendo que tenemos maestro ID y le estamos diciendo que pues es la llave primaria de la tabla, de mi tabla maestros. Como habíamos visto, podemos llegar a tener tablas que tienen dos llaves que pueden ser foráneas y a su vez deben a lo mejor que ser llaves primarias también para evitar duplicidad de los registros. Entonces aquí se pondrían las dos llaves primarias y aquí también las dos llaves foráneas. Depende de cada tabla cuántos líneas vamos a agregar, ¿no? Y pues eso sería a grandes rasgos cómo se crea un diccionario de datos. Típicamente se utiliza pues para saber qué valores lleva, poder entender la información, porque muchas veces uno entra a la base, checa uno las tablas y podría llegar uno a ver la A, ¿no? Y dices, no, pues qué chingado significa la A.
Pues ya con el diccionario de datos uno se puede dar la idea de qué significa esa, ¿vale? Y que pues este se ve bastante descriptivo por el tipo de formato que utilizamos para asignar los nombres de los campos, pero pues también es bueno saber si este campo o algún otro tiene una relación con otra tabla y pues es información que no se encuentra fácilmente o a veces no es tan descriptiva, les digo, desde el gestor de la base de datos y esto ayuda mucho, tanto para el diseñador, para el que va a darle mantenimiento o simplemente para el que va a trabajar con ella, ¿no? En tanto en la obtención como en la inserción de la información en la base de datos. Y pues esto sería todo por este tema.